¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Un placer inmenso reencontrarnos a través de estos micrófonos y de estas cámaras, por supuesto, con nuestro saludo para toda la comunidad de Orovisión en este viernes 10 de abril del 2026, cuando son las 8 de la mañana 15 minutos. Estamos iniciando nuestro programa especial de los viernes que tiene que ver con Orovisión Salud. Queremos recordarles que este programa es gracias al auspicio de Vida Activa. Queremos este centro de recreación diseñado especialmente para nuestros adultos mayores. Un espacio integral que promueve el bienestar cognitivo, físico y emocional. Porque vivir bien también es vivir con plenitud. Vida Activa, donde cada etapa de la vida se disfruta con salud y alegría. Usted puede contactarse al 099-911-4435 y también agradecemos a Galería Óptica, un nuevo concepto en salud visual en Machala, estilo y tecnología para el cuidado de tu vista en Olmedo, entre Colón y Buenavista. Agenda tu cita al 098-293-5921. Galería Óptica, ver bien también es vivir mejor. Y Centro de Diagnóstico Clínico del Dr. Javier Cuesta. Y contamos con el respaldo también de este centro especializado pediátrico del Dr. Javier Cuesta, donde la salud de tus hijos está en manos expertas y sobre todo confiable. Atención de calidad y compromiso también los espera en Arizaga 1917 y Vela, o puede contactarnos al 098-330-9282, porque la salud de nuestros hijos no puede estar en mejores manos, así que visite el Centro de Diagnóstico Pediátrico del Dr. Javier Cuesta. Bienvenidos amigos, hoy vamos a hablar de la salud digestiva y queremos dar la bienvenida a este nuevo episodio de salud, y qué mejor dialogar con un experto en salud digestiva. Estamos hablando del doctor Giovanni Samaniego, a quien le damos la más cordial bienvenida en esta mañana para hablar justamente del sistema digestivo, incluyendo estudios como las ecografías y colonoscopías, que es la especialidad de nuestro invitado de esta mañana. Doctor, para entrar en contexto, para que la ciudadanía entienda perfectamente cuál es la labor del gastroenterólogo, coméntenos cuál es la actividad, o mejor dicho, cuáles son los estudios médicos que hacen ustedes y qué tipos de pacientes atienden con qué tipos de problemas. Bienvenido, doctor, un gusto tenerlo con nosotros. Muchas gracias, Jen. Buenos días. Bueno, la gastroenterología es una área de la medicina que es bastante amplia porque abarca todo el aparato digestivo, desde el esófago, el estómago, el colon, recto, vías biliares, páncreas y algunos órganos más. La salud digestiva realmente tiene muchas aristas, muchos componentes, y vamos viendo que por las épocas del año no siempre vamos a tener las mismas enfermedades. Las épocas invernales vienen con un número de enfermedades diferentes. Tenemos pacientes que son pacientes de episodios agudos, problemas están con fiebre, con diarrea, con este tipo de infecciones, y otros en cambio que son de tipo crónico, como enfermedades inflamatorias intestinales, enfermedades neoplásicas. ¿Y qué exámenes hacemos? Realmente hay un sinnúmero de exámenes que podemos tener para llegar a los diagnósticos en la parte digestiva. La ecografía, la parte endoscópica, la tomografía, la resonancia magnética, dependiendo de qué órgano vemos el que sea afectado. Pero básicamente el gastroenterólogo lo que más hace la parte digestiva es la parte de la endoscopía, que es la que más nos apoyamos en eso. Para poder hacer cualquier tipo de investigación, o más que nada, doctor, antes quería hacerle esta pregunta. Si bien es cierto, ustedes hacen todo este tipo de exámenes especializados, ¿cierto? ¿En qué momento una persona debe entender que tiene que acudir al médico y hacerse este tipo de estudios? Y cuando se hace este tipo de estudios, ¿qué es lo que ustedes pueden detectar? Los estudios, por ejemplo, de endoscopía básicamente pueden detectar enfermedades inflamatorias, enfermedades agudas, enfermedades crónicas, por ejemplo una gastritis, una úlcera, un tumor. ¿Cuándo debe hacerse? Hay dos formas de hacer este tipo de exámenes. Uno, cuando lo hace por prevención o screening, que se llama, que se hace cualquier persona que no tenga síntomas. Por ejemplo, la endoscopía digestiva alta, a partir de los 35 o 40 años ya se podría hacer si tenemos
pocos síntomas o ningún síntoma. Colon a partir de los 40, 45 años se la podría hacer en la población general como un método de screening, o sea, de prevención. Pero también podemos hacer exámenes de este tipo cuando tenemos síntomas de alarma, por ejemplo, en estómago, el Helicobacter que no quita, problemas de dispepsia que no ceden, problemas de sangre oculta en heces, problemas de estreñimiento, diarrea. Los sangrados y la pérdida de peso son súper importantes como indicadores de que algo sucede y que deben hacerse estudios endoscópicos más profundos, independientemente de la edad. Ya. Cuando usted habla de los sangrados, doctor, porque muchas veces la gente considera que los sangrados tiene que ser la sangre viva, ¿no? El color de que tiene la sangre, pero he escuchado algunos términos y muchas personas que hemos padecido problemas de gastríticos comunes, recurrentes, se habla también de las melenas. ¿De qué manera usted se puede detectar que hay sangre en las heces? Por ejemplo, ahí tenemos dos contextos. Por ejemplo, un chico, un niño, un adolescente que está cursando un proceso infeccioso, una gastroenteritis, está con fiebre, está con diarrea, puede hacer moco o sangre que es visible. Yeah. Otras veces puede hacer en el examen de heces sangre oculta, que es un examen básico para otras cosas también. Pero en el contexto general de otra persona adulta que no tiene muchos síntomas, la sangre puede estar de esta manera, como sangre oculta, usted ve la materia fecal de color normal, pero en el examen de sangre oculta sale positivo. Ese es un signo de alarma en personas mayores, hablamos de 35 o 40 años, sin el contexto de una enfermedad aguda que esté pasándola. Entonces, las melenas vienen a ser cuando ya usted ya ve unas heces oscuras o negras, o las rectorragias cuando hay sangre roja, brillante o con coágulos. Entonces, son dos tipos de sangrado que a veces ya no necesita hacer un estudio para saber si hay sangre o no. La sangre oculta es un puntal importante para el diagnóstico, como para hacer un signo de alarma en las personas que pueden tener una úlcera o un cáncer del aparato digestivo. Entonces, si tenemos una sangre oculta en heces en una persona ya de 30, 40, 50 años, eso como que nos obliga un poquito a hacer ya una revisión endoscópica de ese paciente. Que es necesario la endoscopía, definitivamente. Doctor, ¿qué tan común es el cáncer, tanto gástrico como de colon, hoy en la actualidad? Traía ahora en Solcas tenemos se llama un registro de tumores, que es un anuario que lo recogieron durante varios años, y tenemos un promedio de casos nuevos de cáncer de colon, por ejemplo, en la provincia del Oro, que son alrededor de 60, 70 por año, y de estómago de 110 a 120 por año. Es una incidencia que diríamos que es entre media de lo que pasa en la población mundial. Entonces, con estas incidencias tampoco son completamente iguales en las diferentes partes de la provincia. Por ejemplo, en el país también es diferente. En Ecuador hay lugares donde hay más incidencia, y en la misma provincia hay lugares donde hay más incidencia. ¿Cómo cuál es aquí en la provincia? Por ejemplo, la parte alta que corresponde a Chilla, a Guanazán, son muy importantes. La parte que tiene influencia de acá de la Ponce Enríquez, aunque pertenece obviamente por distribución política a la SUAY, pero realmente más está ubicada en la costa. Ya. Entonces, en esos lugares encontramos mucha más incidencia de cáncer. De tanto de estómago, que es el más importante, el de colon menos, pero el de estómago es mucho más notorio en esas poblaciones. ¿Qué factores que podrían estar incidiendo justamente para que se encuentre el mayor número de cáncer en cantones que están en la parte alta y Cantón Ponce Enríquez? No sé, se me viene ahorita a la mente, doctor. ¿Puede ser uno de los factores que incidan las altas contaminaciones que hay por las actividades mineras que hay tanto en la parte alta como en ese sector de Ponce Enríquez? Ahí tenemos varios factores que tienen que ver con el cáncer de estómago y de colon. La contaminación ambiental es importante, no solamente en esta provincia, eso a nivel mundial. Donde hay más contaminación, el índice de cáncer va a aumentar muchísimo. O sea, es más alto. Es más alto, definitivamente, eso no hay discusión. Aparte de eso, también de la contaminación ambiental, del agua, de los ríos, de los alimentos, ya podemos hablar luego de eso también. Tenemos también la parte genética de las personas. ¿Por qué en las poblaciones, decíamos, de Chilla, la parte de Guanazán, son poblaciones que tienen otro estilo de vida y otra genética también? Entonces también tiene mucha influencia eso. Eso se ve también a nivel mundial. Los japoneses tienen mucha incidencia de cáncer de estómago, por ejemplo, por genética son más sensibles, y también por el Helicobacter pylori, referente exclusivamente a estómago. A colon no tiene nada que ver el Helicobacter pylori,
Pero en esas poblaciones también donde son económicamente más deprimidas, aumenta la posibilidad de tener Helicobacter. Estrés, se me ocurre, puede ser uno de los factores. Estrés, ¿no? También aumenta la posibilidad porque el sistema inmunitario en el estresado va a decaer. Entonces un sistema inmune bajo hace que sea más fácil que se nos pegue cualquier tipo de infección y también que la parte genética se vaya alterando. Los contaminantes ambientales definitivamente dañan los genes. Casi en todos los cánceres, no solamente el gastrointestinal, va a haber de fondo un daño genético, ya sea heredado o ambiental. En todos va a haber un daño para que las células se reproduzcan de una manera anormal. Entonces ahí tenemos, no es un solo componente, el emocional que tiene que ver, la parte ambiental tiene que ver, en el caso del estómago tiene que ver mucho lo del Helicobacter, en el de colon y en el de estómago también los alimentos procesados. O sea, el estilo de vida que tengamos. El estilo de vida tiene que la ver alimentación. Doctor, se ha hablado no sé si es un mito o una verdad, el uso del agua alcalina. Que el agua alcalina es la que nos va a ayudar justamente para bajar esos niveles de oxidación que tenemos en nuestro organismo. ¿Está probado eso, doctor? Estaba revisando ese tipo de asuntos hace tiempo. El agua alcalina, el cuerpo de una persona ya tiene un pH que está entre 7.35 a 7.45, eso es lo normal. Eso es lo normal. El agua normal tiene un pH neutro, 7. Ya. El agua alcalina normalmente tiene un pH entre 8 y 9. ¿Qué es lo que se supone que hace? Baja la acidez en el estómago, podría ayudar con los problemas digestivos de hiperacidez. Pero también lo dicen que puede ayudar mucho al bajar el ácido láctico cuando uno hace ejercicio, se recupera mejor. Eso sí, hay cierta relación. Respecto a tumores, a cáncer, a ese tipo de cosas, hay un poco de estudios, pero ninguno son como congruentes, definitivos, avalados por la comunidad científica que diga que sí hacen eso. Hay mucha información, pero dispersa, confirmada ninguna. Así que se puede usar con precaución. Por ejemplo, si una persona no tiene vesícula, va a tener reflujo biliar, va a tener un estómago, vamos a hablar de eso, ¿ya? Un estómago alcalino, ya de por sí, tomar agua alcalina no le va a hacer beneficio, va a ser un problema. Perfecto, doctor. Justamente un amigo dice, el uso del agua alcalina me ocasionó hemorragia, sangrado en el colon. Y yo tengo un problema también en el estómago, o sea, personas que me han dicho que el agua alcalina, que hoy se oferta en el mercado, claro, ¿puede ocasionarles ese tipo de problemas, doctor? Podría producir no solamente eso, algunas, por ejemplo, el agua alcalina podría ser para personas sanas que lo quieren hacer y con una condición de tomarlo moderadamente. Por ejemplo, si usted ya sopraba de vesícula, decíamos, tiene un estómago alcalino, le va a empeorar. Si alguien tiene infecciones urinarias repetidas, va a hacer que la orina sea más alcalina, se va a infectar más fácil. Entonces tenemos que ver en el contexto de cada persona si realmente debe tomar o no puede tomar. O sea, tiene que ser bajo una inspección médica, digamos. Una inspección médica, y también los pacientes renales podría darles problemas porque aumenta el potasio, puede darles lío. Entonces se lo puede tomar, pero en cantidades pequeñas y en personas más o menos sanas. Personas que tienen defectos importantes, mejor que consulten y a ver si lo pueden tomar. Si lo pueden tomar. Hablando de defectos importantes, doctor, hemos escuchado tantas cosas. ¿Qué pasa cuando te sacas la vesícula? ¿Qué pasa cuando tienes que extirparte un apéndice? ¿Qué cumplen estas dos partecitas en nuestro organismo, doctor? Una vesícula y un apéndice. La vesícula está debajo del hígado, viene a ser, yo les digo, como la cisternita de la casa. Mientras uno está en periodo de ayuno, la vesícula concentra la bilis. Entonces es un órgano que sirve para depositar, cuando no estamos comiendo se deposita ahí la bilis, se concentra, la hace con más componentes que sirven. ¿Para qué sirve la vesícula? Para concentrar eso. ¿Y la bilis para qué sirve? Para digerir grasas básicamente y proteínas también. Cuando no tenemos vesícula, queda conectado, diríamos, Directamente, ya no hay quien cumple esa función. Ya no hay función de depósito. Ya. Entonces la bilis pasa cayendo prácticamente de una forma continua, ya no hay la función de depósito. Y cuando no estamos comiendo nada, igual la bilis sigue drenando. Y cuando consumimos alimentos grasos, hay poca cantidad de bilis que nos ayude a que esos alimentos se digieran de una manera. O sea, cumple efectiva. Una labor importantísima la vesícula en nuestro organismo. Claro. Es verdad que se puede, aquellas personas que le han extirpado la vesícula, se pueden encaminar a una pancreatitis o bien a un problema de diabetes en el futuro, doctor. Para pancreatitis
sacar la vesícula no hace pancreatitis. Lo que sí predispone es a que, como ya no hay la vesícula, generalmente, ¿por qué se extirpan la vesícula? Porque hay cálculos y eso hay que sacarla obligatoria. Obligatoriamente, ya. Pero ya no hay vesícula, el conducto que queda entre el hígado y el duodeno, el intestino, es un conducto muy finito, 3-4 milímetros de una forma normal. Ahí también se pueden volver a formar cálculos. Y si se forman cálculos en ese sector, esa persona puede hacer pancreatitis. Ya. Igual cuando han habido cálculos en la vía biliar, pueden rodarse los cálculos o la inflamación intensa de la vesícula puede producir una pancreatitis también. Pero ya operado es más difícil que la de pancreatitis. O sea, cuando es bueno entonces por ese lado, claro, doctor. Debería de operarse. Extirparse. Pero, ¿y que también puede llegar a una diabetes? No, la vesícula no tiene mucho que ver. El páncreas es el que produce la insulina. En este caso la vesícula no tiene mucho problema, mucha relación con eso. Lo que sí aumenta la posibilidad, aunque sea un poco ligera, del cáncer de colon. Eso sí aumenta también, haberse extirpado la vesícula. Cáncer de colon. Aumenta la posibilidad. ¿Por qué, doctor? Porque las sales biliares, como decíamos recién, ya salen sin control. Y las sales biliares que o sea, ya no hay quien cumpla esa función. No hay esa función y pasan directo. Y cuando llegan directamente al intestino grueso, es un agente cancerígeno cuando está en contacto con la mucosa colónica. Por eso es que la incidencia de cáncer de colon en los operados de vesícula aumenta un poco más. Eso no quiere decir que tengo miedo de operarme la vesícula. Cuando le aconsejan, tiene que operarse. ¿Qué pasa si un paciente decide no operarse? La posibilidad es que haga cáncer de vesícula. Es una posibilidad a largo tiempo. ¿Y cómo evitar que se genere o se formen esos cálculos en la vesícula? Principalmente buena hidratación y dietas bajas en colesterol. También evitar el uso de anticonceptivos también están vinculados con la posibilidad de hacer más cálculos. La obesidad, el estilo de vida sedentario y el consumo mucha de grasa. Los cálculos tienen un núcleo de colesterol. Colesterol alto en teoría aumentaría la posibilidad también de hacer eso. Los que no toman mucho líquido, la bilis también se condensa más fácil. La parte genética. Cada vez vemos personas muy jóvenes, de menos de 20, de menos de 30 años, ya operados de la vesícula, que antes no era muy común. ¿A qué se debe? Al estilo de vida. Comidas abundantes, alimentos procesados, mucha más grasa y generalmente también el exceso de peso. Tiene que ser, doctor. Acceder a una ecografía y una colonoscopía tiene su costo, ¿no? Uh-huh. ¿Qué tanto... En la política pública de este país, ¿qué tanto aquellas personas de escasos recursos económicos pueden acceder a este tipo de exámenes, doctor, en la actualidad en el Ecuador? Por ejemplo, usted es una pregunta pero muy buena. Por ejemplo, en los subcentros de salud del Estado, del Seguro Social, no tienen mucho empacho en decir hagamos un Papá Nicolau, que está muy bien. Si hacerlo está perfecto, eso hay que hacer porque hay que hacer. ¿Cuánto cuesta un Papá Nicolau? Valdrá, el costo será de unos $5, no puede costar más. Pero hacer un procedimiento endoscópico ya eso es mucho más caro, no porque solo el mercado lo diga, sino por el tipo de examen, el médico, la parte de los equipos. Equipamiento, así es. Todo eso incluso, ¿cuánto va a costar una endoscopía en el mercado normal? Podría costar unos $200, $300, una colonoscopía $300. Entonces en la parte pública es mucho más fácil decir hagamos un Papá Nicolau que hagamos una revisión endoscópica que se debería de hacer como en otros lugares. No es que no se hace en otros lugares, en Europa, en Japón, en Estados Unidos. Y le hacen cada cierto tiempo, llegó a cierta edad y le proponen, sin que usted diga nada, le van a proponer. Ya le toca una revisión endoscópica de estómago de colon de tipo preventivo. Pero aquí no vamos a encontrar eso, que en un hospital usted vaya por otra cosa, le dicen nunca se ha hecho, nunca se ha revisado, y le van a decir ya le toca hacerse. Eso no va a suceder, porque los recursos que tiene el país en sí, la parte del Ministerio de Salud, del Seguro Social, no alcanzan para tratar de hacer ese tipo de programas. Hacer un programa de screening a grandes masas tiene que ser dos cosas básicas, que se lo pueda aplicar a gran población, por el costo sobre todo y el acceso. Entonces acá el acceso es más difícil y son exámenes caros, pero que deberían hacerse, eso está establecido que debería pedirse. Esa falta de prevención es lo que nos aboca a resultados tan fuertes de hablar de que hay una incidencia de cáncer súper elevado en el Ecuador. Eso tiene mucho que ver, Yanesita. ¿Por qué? Porque el cáncer de estómago y de colon no asoman, yo les digo, por generación espontánea a los pacientes, son procesos largos.
El cáncer de colon uno puede tener un periodo de ventana de 8 años, 10 años antes de que uno se dé cuenta de un problema. Esos estudios endoscópicos no solamente tienen el valor de diagnosticar. Usted se hace una revisión de colon y dice, me sacaron unos 2 pólipos chiquitos que no fueron nada. Muy bien, ese ratito se lo sacaron, 2 cosas de 1 centímetro, medio centímetro. Pero probablemente eso en 8 o 10 años iba a ser un tumor. Ya. No sé cuánto cuesta en la parte económica tratar a un paciente con cáncer, independientemente de lo que es lo más importante, la vida de ese paciente. Pero ¿cuánto va a costar para el Estado, para un sistema de salud? Muchísimo dinero. Si lo hubiera hecho hace 8 años, costaba lo que cuesta una revisión endoscópica, $300 por decir algo. Al sistema de salud ya como integrado va a costar mucho menos, pero igual va a ser un costo más considerable. Pero se está evitando un cáncer después y salvar a un paciente. Entonces la parte preventiva es fundamental en este tipo de procesos de problemas de estómago y de colon, porque no solo es diagnosticar, usted los puede prevenir mucho antes. En la parte de estómago, en cambio, usted puede tratar helicobacter, tratar úlceras, tratar lesiones, y hay una cascada que se llama, que está muchos años antes de generalmente que se vaya a producir un cáncer de estómago. Comienza con atrofia, con metaplasia, con displasia. Uno puede pescar en ese momento filtrarlos, cuáles son riesgosos para hacerles un seguimiento más estrecho. Y cuál en cambio no, usted no necesita, véngase cada 3, cada 5 años. Pero hay pacientes que sí, usted véngase cada año, tiene riesgo. Y cuando están vigilando, nunca les va a asomar un cáncer así drástico, decir que se va a morir por eso. Lo que usted decía, que es importante, cuando tenemos cánceres ya en etapas tardías, que es lo que más vemos, por ejemplo, en el estómago, el 90%, 95% son etapa tardía, grado 4. Porque no hay justamente esa cultura de prevención. No hay esa cultura de prevención. Ya. Entonces, si tenemos un grado 4, solamente sobreviven a los 5 años menos del 5%. Se veía en la estadística, en estómago, al año, el 50-60% han muerto con los cánceres de estómago. ¿Por qué es tan agresivo un cáncer al estómago? Es porque generalmente nos damos cuenta tarde. Ya. En Japón, en cambio, que es la contraparte, ellos el 90%, 95% se curan. ¿Por qué? Precisamente porque encuentran tumores muy chiquitos o hacen prevención. O sea, definitivamente la falta de cultura en salud que carecemos en países como el nuestro, claro. Y también las condiciones económicas que también claro. Considero que es uno de los agravantes para que no haya esa prevención a tiempo, ese control sistemático de nuestra salud. En la actualidad, doctor, usted también es un médico de Solca, ¿no? Sí. Entiendo que a Solca siempre van la mayoría de los pacientes que son asegurados. Ya cuando encuentran un problema oncológico los derivan a Solca. Pero ¿qué pasa con los pacientes que van al Ministerio de Salud Pública, doctor? ¿Ha incrementado en este tiempo la atención, las derivaciones o la atención preventiva en temas oncológicos? ¿Cómo lo ve en la actualidad? Las derivaciones sí las envía el Ministerio de Salud, también envía a Solca y también las envía el Seguro Social. Hay 2 cosas que son importantes. Las derivaciones no demoran mucho tiempo ahora, pero en algún momento sí demoraban bastante tiempo. De hecho, algunos pacientes llegaban tarde, doctor. O ya no llegaban. Así es. Ahora no están demorando mucho, ni en el Ministerio, ni tampoco en el Seguro Social. Pero también tenemos otro problema. Y una vez que ya tenemos un paciente que ya lo hemos visto está más o menos estable, pero hay que hacerle el seguimiento. Antes sí lo dejaban al paciente ahí largo tiempo. Ahora en cambio no, dicen ya a cierto tiempo no le ha pasado nada, no ha recaído, lo vuelven a ese paciente a mantenerlo ellos, ya no lo regresan a Solca. Entonces en ese desfase puede pasar, no le digo que no lo pueden vigilar, lo pueden vigilar, pero en cambio no se van a ver, y no es que tampoco no sean capaces, los podrían vigilar, pero no le hacen el seguimiento como deberían, por falta de recursos, que el equipo no está, ese tipo de cosas. El Seguro Social y el Ministerio tienen médicos que están capacitados si hay una buena cantidad de personal, o sea, por personal no es.
por la parte profesional no es más bien por la parte de falta insumos. económica. Exacto. O sea, la situación es por económica. Le hago esta pregunta porque quizás muchas de las personas que nos están viendo en esta mañana, doctor, tienen algún problema oncológico o han pasado ya por un problema oncológico. Una paciente con un problema de cáncer de mama fue derivada desde el Ministerio de Salud Pública a Solca, se la atendió durante todo el proceso que tiene que ver extirparle el seno, todo lo que tenía contaminado, pero de repente ese cáncer ya no estaba en el seno, estaba en otra parte del organismo. Pero lograr que el Ministerio de Salud Pública le dé nuevamente la derivación por otro problema ha sido un viacrucis para esta persona, y entiendo que para muchas personas más que lamentablemente son recurrentes con estos problemas oncológicos, esto de alguna forma como que deja sin posibilidad a aquellas personas de poder extender sus años de vida, doctor. Esa es una pregunta también muy buena, Jancita, porque si vemos eso, antes, hace algún tiempo, algunos años, no sé cuántos, 3, 4, 5 años, usted lleva a Solca ya como un paciente derivado del Ministerio de Salud y que prácticamente ya lo dejaban ahí, que haga sus controles permanentemente. Un paciente varón, 70 años, fue por un cáncer de estómago. Otro punto importante, el que ya tuvo un cáncer es más fácil que tenga un segundo cáncer. Así es. Diferente o una metástasis, por ejemplo. Hace un segundo cáncer un paciente que no puede orinar, que está con problemas. Antes le decíamos vaya donde el urólogo. Uno mismo le agendaba una cita y lo mandaba donde el urólogo. Lo derivaba. O vaya donde el ginecólogo, un problema de seno o de útero o lo que sea. Pero ahora no hay cómo. Ahora solamente va específicamente por el cáncer que está puesto en la hoja de transferencia. Entonces ya no lo puede derivar así esté con síntomas de otra Pero qué cosa. terrible, doctor, eso, ¿no? ¿Por qué no lo permite? O el Ministerio de Salud Pública no quiere asumir ya. Lo que pasa es que yo le veo que es por la parte económica, porque por la parte del paciente, el paciente quiere quedarse. Y eso sería lo correcto, que esté vigilado en el mismo sitio con toda la documentación, porque como sabemos ahora ni siquiera tenemos un sistema integrado de todos los datos, que los tenga el ministerio, que los tenga el seguro y que los tenga Solca. Todo el mundo tiene su información, está por separado. Entonces ellos podrán tener una hoja de transferencia que en un resumen dice tal cosa, pero no tiene toda la evolución de ese paciente. Hemos visto pacientes, por ahí se me ocurre una señora juez que le encontré unos 2 tumores pequeñitos, eran 2 pólipos pequeños que estaban feos, menos de 1 centímetro. Los sacamos y los 2 eran cánceres. Y eran cánceres in situ, pero con base libre. O sea, esa paciente estaba curada de ese cáncer que en esas 2 lesiones que tenía. Ya. Pero ya se desapareció del hospital. ¿Por qué? Ya no la transfieren otra vez. ¿Qué irá a pasar? Probablemente nos van a decir en algún momento, si vuelve a salir, que se descuidaron, que no le sacaron bien o lo que sea. Pero ese paciente sabemos que es un peligro, porque si ya tuvo 2 lesiones chiquititas, muy pequeñas, que fueron cáncer, más probable que vuelva a hacer, no en ese sitio, en otro lugar. Si ella no nació con esto, eso se le formó. Entonces esa paciente seguramente ya tiene una predisposición a querer hacer pólipos y tumores. ¿Qué hay que hacerlo? Vigilarlo muy, pero muy estrecho. Por supuesto, y hacerlo con mucha frecuencia, entiendo. Con mucha frecuencia. Seguir considerando, pero lamentablemente es porque el Ministerio de Salud Pública ya no quiere volver a hacer, en este caso, la transferencia, comprar el servicio en Solca, y lamentablemente mucha gente está condenada a morir, doctor. Y eso termina pasando realmente. Uno, como tiene en esa parte médica, siempre tiene sus amigos, compañeros de la misma rama que trabajan en hospitales seguros, en hospital general. Es lamentable porque yo le decía alguna vez en Solca, en el tiempo que voy ahí, ¿cuánto tiempo hemos dejado de hacer una endoscopía porque no hay equipo? Creo que fue un día. Un día que cogí un fin de semana y dejamos de hacer. Pero en cambio no habrá en el seguro o en el ministerio que meses o años no hay endoscopía porque están los aparatos dañados, porque no hay tal cosa, no hay tal cosa. Eso realmente, ¿qué también significa? Eso, independientemente de que nos guste o no nos guste, la parte privada como que es más fácil decir, se ordena, necesito tal cosa, ayúdenos a conseguir tal cosa, necesitamos un equipo nuevo, ya prevé que se va a dañar y lo consigue. Pero en cambio el Ministerio de Salud, se acabó una pinza, tal cosa no hay, no hay cómo hacer revisiones porque no hay una pinza. O no hay desinfectante, no hay cómo hacer porque no hay desinfectante. ¿Y esto es ahora, esto es en la actualidad lo que está siempre pasando? Ha sido doctor? así. ¿O siempre ha sido así? Una época en el Seguro Social se perdieron unos equipos, hicieron un juicio creo, y no podían comprar equipos mientras no se resuelva el juicio. Años de años no pudieron hacer endoscopia, ¿por qué? Porque no podían resolver el problema que no podían comprar nuevos.
Terrible. Doctor, para cerrar, doctor, ¿cuál es la recomendación, qué mensaje usted le daría a los ciudadanos, a aquella comunidad de Orovisión que nos está viendo en esta mañana, de decirle que no deben postergar un examen y que deben recurrir a tiempo con la finalidad de poder salvar su propia vida? Yo creo que es importante, primero, que los organismos del Estado, que tienen que ver con vigilar la salud de las personas, hablamos del agua, de los alimentos, hay organismos encargados, el ARSA, el Ministerio de Ambiente, encargarse de que el agua, los alimentos lleguen de la mejor forma a la comunidad. Uno. Lo segundo, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud también fomentar espacios donde la gente se entere, como el que estamos haciendo ahora, de que sepa qué es lo que tiene que hacer. Tercero, podríamos decir que los hospitales deberían estar un poco más equipados para que por lo menos a la población que está en riesgo, no digamos del screening general. Pero que debería ser el screening general, lo estándar, lo ideal. Pero por lo menos que hayan los recursos para los que están en riesgo, los que ya tienen una sospecha muy alta de que tienen un problema. Y lo otro es de que tampoco podemos confiarnos como ciudadanía, como personas naturales, pensar que el seguro o el hospital me va a arreglar un problema. Eso sabemos que no va a suceder, al menos por ahora no va a suceder. Entonces la conciencia de cada persona tiene que aprender a cuidarse, porque si espera que lo vayan a cuidar, mucha gente nos dice, doctor, pero he sido al seguro como 10 años y nunca me han dicho nada. Obviamente hay responsabilidad del seguro, él está aportando, tiene todo su derecho y tiene toda la razón de sentirse así, pero también tiene que cuidarse, porque si no me resuelven un problema tengo que buscar cómo me lo resuelvo. Lo normal sería que le resuelvan en el Ministerio de Salud o en el seguro. Y si yo voy 10 veces y no me paran bola, como dice vulgarmente, no voy a quedarme sentado esperando a que me lo quieran hacer. O sea, obligatoriamente hay que buscar lo privado, lo particular. Hay que buscar la forma de resolver un problema, porque cuando usted se ponga mal, se agrave un problema, no va a ser del Seguro Social, no le va a decir fue nuestra culpa. Vemos eso sí, con mucha frecuencia, pacientes que han estado rodando, nunca le hicieron nada. Le hacemos un examen, ahí sí rápido lo transfieren. Pero ¿por qué pasa eso? Por la capacidad operativa que también tienen y por la falta de insumos de los hospitales del seguro o del ministerio. Que es una constante en la actualidad, doctor. ¿Dónde lo podemos encontrar a usted? Bueno, paso en Solca todos los días, ahí me encuentran todo el tiempo. Los problemas de cáncer, incluso en los pacientes particulares, yo trato de llevarlos prácticamente a todos a Solca. Y la consulta particular está en la Buenavista y Guagua Esquina. Muchísimas gracias al doctor Giovanni Samaniego, nuestro invitado de esta mañana en Orovisión Salud. Prioricemos nuestra salud. A veces priorizamos otras cosas y cuando nos enfermamos ahí nos damos cuenta que nos hemos descuidado de lo más importante, que es nuestra salud. Amigos, gracias por acompañarnos. Sin antes nos despedimos agradeciendo, por supuesto, a nuestros auspiciantes de Orovisión Salud. Estoy hablando de Vida Activa, que está justamente, es un programa de salud para personas, para adultos mayores, un espacio integral que promueve el bienestar cognitivo, físico y emocional, porque vivir bien también es vivir a plenitud. Vida Activa, comunícate al 099-911-4435. Y también agradecemos a Galería Óptica, un nuevo concepto en salud visual en Machala, innovación, estilo y tecnología para el cuidado de tu vista. Está ubicado en Olmedo, entre Colón y Buenavista, y al centro diagnóstico del doctor Javier Cuesta. La atención de nuestros niños no puede estar en mejores manos. Arízaga y Vela le espera el centro de diagnóstico clínico pediátrico del doctor Javier Cuesta. Agradecemos a nuestros auspiciantes. Gracias a ellos llegamos con este programa tan importante que tiene que ver con la salud, con la vida, con mejorar nuestra calidad de vida. Por eso traemos a esta pantalla y a estos micrófonos a reconocidos especialistas justamente para hablarnos de salud. Hoy hablamos de la salud digestiva, así que puede vernos en nuestro Facebook de Orovisión y también en nuestro canal de YouTube el día de mañana, la entrevista completa. Gracias, amigos, un abrazo para todos y un maravilloso fin de semana.